Bueno, buenas tardes a todos. Yo cuando entro les pongo en el chat siempre la bienvenida para si no parece una reunión de alcohólicos anónimos, ¿no? Tema de hoy, hombre al agua y maniobras de rescate. Este tema es por demás complicado y creo que no lo tenemos que resumir solamente en saber hacer una maniobra para poder sacar un caído al agua, sino tener la conciencia del gran problema que es que se nos caiga alguien al agua. Alguien que cayó al agua se convierte rápidamente en un puntito que lo vamos a ver desaparecer, y una simple cuenta que hagamos nos va a reflejar lo siguiente. A 5 nudos de velocidad, alguien se va a alejar por nuestra popa a razón de 2,5 metros por segundo. En 1 minuto y medio va a estar a 150 metros. Ustedes imagínense que si hay una ola baja, medio metro, 1 metro, póngale, estamos en el medio de un mal clima, es imposible ver nada a esa distancia. Y no hace falta estar en un temporal, la gente se cae al agua por distracción, por golpearse, tropezarse con una escota, o sea, hay muchas situaciones que son impredecibles y tener que hacer toda la maniobra para poder recuperarlo, como ahora vamos a ver, se puede hacer muy complicado, pero muy complicado. Esta estadística nos habla a las claras de lo complicado que es esto, valga la redundancia. Este 80%, pongámoslo como número, pero no es solamente un número. 80% son fatales. Perdón, hay un micrófono abierto, ¿podés cerrarlo, Edu? ¿Ya está? Sí, ya está. Un 80% de los casos, les decía, terminan en tragedia. Y cuando las cosas están más complicadas, directamente llegamos al 100%, o sea, mueren todos, ¿no? Tenemos en contra dos cosas, y son unos enemigos muy poderosos: la imprudencia y el exceso de confianza. No quiero que piensen que voy a hacer comparaciones, porque ninguno de nosotros se considera un Tabarly, ¿no es cierto? Pero este hombre estaba considerado como el capitán de los mares y los océanos, tiene el récord del cruce del Atlántico en 5 días, o sea, números. Pero este señor que sabía tanto de náutica y de navegación, se cayó al agua en un temporal, y cuando fue recuperado el cuerpo, no tenía ni un arnés ni un salvavidas. Y estamos hablando de Eric Tabarly. En nuestras aguas, el querido Pino da Parenti, tipo muy recordado, muy recordado. El Club Náutico Quilmes tiene con Pino un aprecio, un hombre que marcó un hito en el comienzo de la navegación, en regatas por sobre todo. Bueno, este hombre cayó al agua y conocí a alguien que estaba, un socio de nuestro club, que estaba en el barco cuando Pino cayó al agua sin salvavidas, y hicieron 3 intentos de recuperación, y fue imposible, y falleció. Y recién les decía que teníamos un tema de imprudencia y falta de previsión. Hace unos años, el día anterior al largarse esta regata, la regata Pino da Parenti, un barco salió del Náutico Quilmes con 3 tripulantes a bordo, y los agarró un papero, o sea, los agarró un temporal. Los tres tripulantes que tenía el barco fueron rescatados sin vida,
Y el barco apareció navegando a 400 metros de la costa sin ningún tipo de avería. Evidentemente cayeron y se ahogaron. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar que quizás no es la mejor maniobra la que aprendamos, sino la previsión que tengamos. Yo quiero que vean este video. Este video está haciendo un cruce desde Nueva Zelanda hacia la Antártida. Evidentemente han tenido algún informe, o sea, han bajado de forma satelital algún informe de que se les venía temporal. Fíjense el estado del mar. Entonces la tripulación, muy bien pertrechada, está arranchando el barco como corresponde, o sea, doblando velas, guardándolas. Los dos tripulantes que están en la proa están guardando todo. Y el barco, por lo que van a ver un poquitito más adelante, está navegando a palo seco, o sea, no tiene ningún tipo de propulsión, están llevando las olas. Vamos a adelantar un poquito, ustedes fíjense cómo caminan sobre cubierta. Se ve que saca algo se olvidó este muchacho y vuelve. Los redondientes mucho mejor. Digamos, lo están preparando. How's it going, Dave? No hablo inglés, así que no sé qué está diciendo este muchacho, pero fíjense que están barrenando olas, o sea, están navegando sobre las olas y a mucha velocidad. Bueno, porque evidentemente entró el temporal. De nuevo les muestro el tema de los arneses, salvavidas, está todo el mundo atado. Running under bare poles for a while. See what they want to do, whether we're going to set the storm jib or just sit it out like Está that. difícil, ¿no es cierto? Está complicado, muy complicado. Está soplando mucho, realmente está soplando mucho. Fíjense cómo rompen las olas. Esto ya estamos hablando de vientos de arriba de 30, 40 knots, ¿no? Obviamente. Se les cobra, el barco quiere cruzar a la ola, baja de la ola a mucha velocidad, quiere subir a la orza. Y estos muchachos, o sea, Wind's not all that strong yet, but feels like she might get up. bastante valiente el hombre que se fue a la proa con este temporal. Semejante tamaño de ola. Se ve que entran en el ojo de esta tormenta. But the storm jib's going up. Deciden, les faltaría propulsión, deciden colocarle Winds are frozen already. un pequeño Pretty hard to watch tormentín, to do. muy pequeño I tormentín. know, only 2 hours. El So tamaño del that, barco que se ve, my gloves are soaking. I'm gonna get cold. ve Anyway, la bien de tormenta. that's what we do. Todo el mundo atado, todo el mundo preparado. Cambio mayor, nada. Deslizan ese tormentín. Y ahora el barco, evidentemente, va a tener propulsión. Y no se les va a cruzar tanto la mano. Bueno, acá está entrando el temporal. Lo que está soplando es tremendo.
dejaron de caminar, evidentemente, están en el ojo. Después sube un poquitito más de vuelta. Acá ya se ve que sopla adelantado el video. Y bueno, ya tienen todo el barco arranchado, están todos preparados. Se ponen para disparar. ¿Bien? Fíjense ustedes la escuela de este barco. Y ahora les digo por qué les mostré este video. Imagínense que se les caiga alguien al agua en esa situación. ¿Imaginan, o sea, que alguien se cayó sin un salvavidas? O simplemente con un salvavidas, pero sin un arnés, sin una cincha que lo sujete al barco. ¿Se imaginan dar vuelta al barco, empezar a orzar, ir a buscarlo? Voy a hacer una pequeña enumeración de qué no debe faltar arriba del barco. Línea de vida, arnés y cincha. Bueno, por supuesto, chaleco salvavidas. Líneas de vida. Pueden ir de proa a popa, de proa al mástil, del mástil a popa. Hay diferentes formas de colocarlas, pero son imprescindibles. Son planas, o sea, son cintas planas, no pueden ser circulares, porque si no al pisarlas rodarían y nos podríamos ir al agua. La cincha, en este caso es una cincha corta. Este señor está probando el largo de la cincha, pero de una manera, a mi criterio, un poquito peligrosa, porque se le llega a zafar o algo, y se cae al agua como los buzos, ¿no es cierto? Va a ir a parar al agua de espalda. Pero bueno, está preparado, tiene un arnés con su cincha. Una correcta forma de caminar, o sea, inclinado, o sea, con el cuerpo lo más bajo posible, o como está esta señora, en 4 patas, o sea, esto no es nada para hacer equilibrio, no tenemos que buscar nunca decir, ah, no, listo, me pongo a bailar sobre la cubierta, tal, estoy tomado una cincha. Los elementos de flotabilidad. Para nuestro Río de la Plata, este caso es el central, ¿no es cierto?, el poncho homologado por PNA. Los otros son salvavidas autoinflables, son muy cómodos, está todo muy lindo, pero tienen un sistema mecánico. O sea, tanto sea por un disparador, o hay otros que tienen una pastilla de sal que se disuelve en el contacto con el agua, y eso dispara un tubo de gas carbónico y lo infla. O sea, como decía Tuzán, puede fallar. Tienen un pequeño pico muy lindo, acá no sé si lo alcanzan a ver en el amarillo, un pequeño pico que se puede inflar con la boca. No me imagino caerme al agua y ponerme a inflar ese salvavidas con la boca, ¿no es cierto? Tratando de flotar, tener que inflarlo. Después tenemos una baliza de autoencendido, digamos portable, para colocarse en el traje de agua, y un ejemplo de una cincha con dos agarres, o sea, uno que va siempre al arnés, y las otras dos como para ir tomando una y soltando la otra y estar siempre agarrados, no tener que desprenderla en ningún momento. Algo obligatorio, el salvavidas redondo o herradura, junto con la baliza de autoencendido, y este cabo que por nuestra reglamentación tiene que tener 28 metros y medio, me puedo estar equivocando, puede ser 28, 27, 26, pero es un cabo que tiene una medida determinada. Y acá entramos en una polémica. Algunos dicen que el cabo tiene que ir, por supuesto, tomado al salvavidas, y también tomado al barco, y otros dicen que no, que si el cabo está tomado al barco y nos alejamos rápidamente, nos llevamos el salvavidas con nosotros. Hay una maniobra que les voy a mostrar después, que se hace con el salvavidas tomado, el cabo tomado al barco y al redondo, que vamos a rodear, ahora lo vamos a ver bien en el dibujo. Pero, digamos, queda abierta la polémica. Para el otro caso es que ese salvavidas cayó con el cabo flotante,
el náufrago va a tener por lo menos una distancia de 26, 28 metros para poder tomarse ese cabo flotante y poder llegar al redondo y aumentar su flotabilidad. Si bien esto yo lo considero que es para una navegación de altura, son medios electrónicos de detección de hombre al agua. Los hay de muchas marcas, de distintos tipos, pero básicamente trabajan con una señal que, fíjense aquí, son como pulseras, como relojes, ¿no es cierto? Esto cuando se separa una cierta cantidad de metros del receptor, dispara una señal acústica. O sea, están navegando de noche, hay 4 tipos de guardia, y de repente uno dice, no, no quiero bajar al baño, me voy a lo ven que a hacer pis, y se cayó al agua. Bueno, automáticamente lo va a detectar, ¿no es cierto? O sea, podemos tener en este caso, en el caso de la derecha, hasta 36 receptores, así que imagínense que es realmente para una navegación de altura. Ya entrando en lo que sería el hombre al agua puntualmente, a ver, ¿cómo les puedo explicar esta parte? Vamos a separar las cosas en dos, ¿no? Separemos, dijo, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a poner 2 casos hipotéticos. 4 o 5 personas, todos sabemos navegar, nos vamos a correr una regata a Punta del Este. Todos sabemos qué hacer, o sea, teóricamente somos todos timoneles, patrones, pilotos, sabemos perfectamente cuál es la maniobra que debemos hacer o cuáles son las precauciones que debemos tomar. Ahora, ¿qué ocurre si yo con mi esposa invito a un par de amigos que no tienen la menor idea? Entonces lo que están leyendo en pantalla no tiene mucho sentido. Repasar con la tripulación antes de iniciar la navegación, no. En este caso, mi esposa y yo, que somos los que sabemos navegar, vamos a tener que llevar el barco ante un temporal, ante un problema, y a los tripulantes que no pueden ayudar en nada, porque no saben nada, se tienen que ir abajo. Van a vomitar, se van a golpear, todo es mejor que se caigan al agua. Si se caen al agua, directamente los podemos perder, pero dentro del barco no hay forma de que vayan a ninguna parte. Digo esto porque vamos a empezar con que no, alcanzame esto, mira aquello, vos señalalo, y no. O sea, es todo un incordio que no tiene sentido. Les cuento esto que hay que repasar antes de salir a navegar. Quizás otra cosa más importante, que es la meteorología. En una navegación de altura, la meteo, digamos, no es tan evitable, o sea, o que nos tome un temporal no es algo tan evitable, porque estamos en el medio del mar, pero navegando lo que navega un patrón, Río de la Plata interior, exterior, o sea, los pronósticos meteorológicos actuales, a 10 horas, 12 horas, nos da un muy buen pronóstico meteorológico. O sea, algo bastante confiable. Una navegación de acá a Colonia, y discúlpenme, ¿no? Pero que nos agarre un pampero de acá a Colonia es porque no miramos nada. Entonces, de nada va a servir la línea de vida, la cincha, el arnés, el salvavidas, lo vamos a pasar mal. ¿De acuerdo? Estoy obligado a contarles cómo serían los procesos, ¿no? Porque hay un cierto protocolo a seguir ante un accidente, ¿no? Bueno, gritar hombre al agua, tratar de saber por qué banda cayó, obviamente al instante arrojarle el salvavidas con el cabo flotante, si es de noche la huella autoencendido, por supuesto, y en el último párrafo esto de señalarlo continuamente con el brazo extendido, esto nosotros lo hacemos en los barcos de escuela con muy buen resultado, porque obviamente es un barco que tiene 40 centímetros de francobordo, y nuestras maniobras las hacemos con poco viento, nunca en el medio de un temporal, obviamente. Entonces, no va a ser cosa que por señalarlo continuamente se nos caiga otro tripulante al agua, ¿no? O sea, tomen esto con pinzas. Casi la totalidad de los barcos está equipada con un GPS, y los GPS tienen esa tecla MOB,
que nos va a marcar un waypoint, nos va a marcar un punto al cual vamos a tener que volver, porque es medianamente, o sea, es el punto exacto donde cayó, que después se lo lleve la corriente, que abata por el viento, pero por lo menos vamos a tener un punto de referencia que es el lugar donde cayó. Nos va a servir para poder empezar a buscarlo. Muy importante no cambiar el rumbo que estamos llevando, porque una manera práctica de volver es volver por el rumbo contrario. Estamos haciendo 90, bueno, volvemos 270. Arrojar cosas flotantes por la borda a medida que nos estamos alejando del hombre al agua, ¿qué nos va a facilitar? Que vamos a tener vamos a hacer como el caminito del maicito con las gallinas, ¿no? O sea, vamos a poder ir viendo un montón de objetos, y no solamente el redondo con el náufrago, ¿no es cierto? Porque va a sobresalir muy poco el agua, y nos va a costar verlo. Si es de noche, bueno, ni hablar, ¿no? Va a ser más complicado todavía. Recién cuando podamos detener el barco, si más adelante viene el tema, según en qué condiciones estemos navegando, bueno, arrancar el motor, previendo que no haya ningún cabo en el agua, nada, y empezar la maniobra de recuperación. Tenemos varias maniobras que a continuación veremos. Si hacemos todo esto y es imposible encontrarlo porque no lo vemos por ningún lado, bueno, hay que pedir ayuda. El canal 16 de Emergencia Internacional se lanza un pam pam. Nos van a pedir las coordenadas, la hora en que cayó el hombre al agua, que se produjo el hombre al agua, y continuamos con la búsqueda, ¿no? Por supuesto, no es que decimos, bueno, listo, le avisamos a la prefectura, punto, no hacemos más nada. Continuamos, pero ya está avisada la prefectura, hora, latitud, longitud, ¿no es cierto? Y informarlo de lo ocurrido. ¿Qué debemos evitar? En cualquier situación crítica, porque el que se cayó al agua es un ser humano, no se nos cayó una defensa, no sé, qué sé yo, una bolsa de una vela, no, se cayó una persona. Entonces, pedir tranquilidad en estos casos es una utopía. No, tenemos que tratar, vamos a poner, que no cunda el pánico, ¿no? Otra cosa importante es tratar de no perder de vista a la persona que cayó al agua, por cualquier medio, o sea, que alguien, cuando uno fija la vista en algo que cayó al agua y no saca la vista de ese lugar, por más que el barco se mueva, digamos, vamos a poder tener siempre una vista, a menos que nos alejemos muchísimo, ¿no? Y bueno, evitar que otro se tire al agua, porque ahí vamos a tener 2 náufragos en vez de 1, y vamos a tener que duplicar la recuperación. Terrible, ¿no es cierto? ¿Qué les pareció? Fíjense la imprudencia. Vamos a poner de vuelta porque después de tanta tensión, diría yo que es hasta medio cómico. Despedido, violentamente. Bueno, vamos a las maniobras de recuperación. No sé, Marcelo, ¿vos tenés alguna pregunta en el chat, algo? Marce. Perdón, están preguntando qué es pam pam. Bueno, eso es algo que les vamos a enseñar también en la parte de transmisiones. Es la forma de avisar que tenemos un inconveniente, ¿no es cierto? Sería el equivalente, en vez de decir Mayday, que ya nos estamos hundiendo, decimos pam pam. Hay un problema arriba del barco, hay riesgo de vida, ¿no es cierto? Y ahí la prefectura, cuando nos conteste, le vamos a decir, sí, tenemos un nombre al agua, tenemos una persona quebrada, y ahí nos van a decir qué hacer. ¿Respondido? ¿Puedo hacer una aclaración? Dígale.
El tema que quiero comentar es que antes de pasar a las maniobras de recuperación, todo este tema de la preparación para la navegación y las medidas de prevención, en este momento son particularmente importantísimas porque estamos habilitados para navegar en solitario, con lo cual nadie, si nos caemos al agua, nadie nos va a venir a recuperar, nadie puede avisar que nos caímos al agua. Y seguramente ahí, tal cual como tú dices, la chance de recuperación va a ser nula. Creo que es importante esto que se sepa y se tenga muy claro. Le agradezco, Roberto. Yo ayer a la tarde tuve la suerte de salir a navegar un rato y desgraciadamente, bueno, yo navego bastante solo y obviamente me pongo un arnés, ¿no? O sea, si bien la tarde había 6, 8 nudos de viento, no era para ponerse una línea de vida, pero sí, o sea, pongo el arnés y la cincha y la tomo al escotero, a un guardamancebo, pero sé que si me llevo a caer al agua, el barco me va por lo menos a arrastrar, o sea, voy a quedar tomado al barco. Es muy buena su reflexión, sobre todo para los que navegamos en solitario. José Blanco también debe pensar lo mismo, porque él navega mucho en solitario. Guille. Claro. Sí. Pero lo importante es que ahora no van a navegar solamente los que tienen experiencia en solitario, sino que aquellos que están muy ansiosos por navegar. Habría que hacer un curso aparte, ¿no? Con el tema COVID, de decir, bueno, para poder navegar tienen que aprender a estar atados, ¿no? Para el agua va a vender muchas cintas, muchas líneas de vida, y se van a vender muchos arneses también. Sí, José, te escucho. Hace muchos años, muchos, un socio del club de apellido Iglesias estaba yendo para Uruguay en solitario y encontraron el barco encallado y él al costado del barco con el arnés y la cincha y todo puesto, fallecido, obviamente. Evidentemente no era demasiado larga la cincha, pero tomó los recaudos y fue al agua también. Está buenísimo tu comentario, pero les voy a mostrar más adelante un ensayo que hicieron en Inglaterra con el tema de las cinchas, que te va a responder un poco tu pregunta o tu comentario. Está reflejadísimo qué pasa con el tema de las cinchas en los remolques. ¿Cuál es la mejor maniobra de recuperación? Es la que nos permite sacar al hombre del agua, ¿no es cierto? O sea, obviamente. Si estamos navegando en ceñida, vamos a poner, yo no diría en ceñida, si estamos navegando con un viento de proa, estamos tratando de alejarnos del peligro, porque estamos capeando un temporal, ¿no es cierto? El caso contrario a lo que estaba el video que veíamos recién, de que estaban corriendo ese temporal, ¿no? El tema es frenar el barco, se nos cayó alguien y bueno, hacer una virada, acuartelar la proa, poner el barco a la capa, eso nos va a permitir frenarlo, va a frenar casi rápidamente, ¿no? Y ahí, bueno, empezar todo el proceso de recuperación. En esta imagen ustedes ven un barco que debe ser de buen tamaño, está con varios rizos, está con la vela de proa acuartelada. Imagínense qué tiene que hacer este barco para poder llegar hasta esa persona que está ahí en el agua, ¿no? O sea, prender el motor. Se ve que hay alguien en la banda que está esperando a llegar para poder levantarlo. Imagínense que se les va a poner a sotavento y se va a venir el barco encima. Fíjense todo lo que nos podemos evitar pensando previamente que no nos pase esto y que no se caiga nadie. Con viento de popa, ahí se pudre todo, ¿eh? Perdonen el término, pero hay que virar rápido, enfachar, bajar todo, encender muy rápido el motor, porque ahí entramos en la cuenta de los 2,5 metros por segundo, ¿no? 2,5 metros por segundo. 150 metros en 1 minuto y medio.
arriar, o sea, enfachar, arriar la mayor, sacar la vela de proa, bajar o enrollar la vela de proa, lleva 30, 40, 50 segundos, más los gritos, más se cayó alguien al agua, uno mira a otro, ni que hablar si somos pocas personas arriba de un barco, ¿no? Algo que yo nunca haría. La foto dice una cosa y abajo ustedes van a leer otra cosa distinta. Si yo vengo navegando con vientos de proa y derivo, ¿no es cierto? Para poder recuperar, el barco va a tomar una velocidad que nos vamos a pasar de largo, pero prácticamente de largo. Y lo digo casi seguro, ¿no? Sin temor a equivocarme. O sea, es preferible detener el barco, detenerlo, o sea, ponerlo a la capa, detenerlo, y ahí recién empezar la recuperación a motor, porque vamos a tener una mayor seguridad. En este caso, a vela, o sea, digamos, es imposible bajar una mayor con viento de popa, y más si sopla mucho viento. Y bueno, y trabuchar una mayor también, o sea, con mucho viento no es lo aconsejable. Pero bueno, se nos cayó, ya pasó el mal momento, bueno, ahora tenemos que recuperar. Los ejemplos son muy lindos, hay muy poquita ola prácticamente, está flotando en el agua con los pies afuera, bueno, buscamos la forma de arrimarlo al barco y después empezar a ver cómo lo subimos, ¿no? Pero esto es como cazar en el zoológico o pescar en una pileta, ¿no? O sea, sabemos que está ahí adentro, pero no, es muy sencillo. Recién hablábamos lo del cabo flotante, con el salvavidas, o sea, esta maniobra es una maniobra en espiral de ir, digamos, rodeando al hombre al agua, pero cuidado, con mucho viento ustedes piensen que vamos a hacer varios 360 grados, que dice que vamos a tener varias trabuchadas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si según el tamaño del barco, trabuchar una vela mayor no es algo sencillo. Obviamente que si estamos con toda la mayor arriba es porque no hay tanto viento, pero se va a hacer bastante complicada la orzada para llegar al hombre al agua. Yo creo que todo lo que dibujemos está todo fantástico. Yo me siento a dibujar, a proyectar piezas de mi trabajo y es fantástico lo que logro. Después cuando lo quiero llevar a la práctica se complica, que es donde está la gran diferencia entre los dibujos y todo lo que hacemos y en la práctica puntual. Anderson, Williamson, Boutakov, método del minuto, espiral cuadrada, búsqueda por sectores. Está todo hermoso, fantástico, pero es realizable, va a ser realizable en la medida que qué motor tengamos, el tamaño de la ola, si abatimos o no abatimos, o sea, estos son dibujos. O sea, no los quiero desalentar, porque algo tenemos que hacer. El pobre tipo se está ahogando, ¿no es cierto? O sea, no tenemos la posibilidad de decir, no podemos hacer nada, listo, no lo sacamos. Pero, vuelvo a repetirlo, es todo evitable, totalmente evitable. Vamos a la pregunta, al comentario de José Blanco. ¿Qué sucede cuando un tripulante cae con la cincha del arnés, cae por la borda? Prepárense a sorprenderse. Esto es un muñeco, por suerte, porque si no hubieran muerto varios. El barco está navegando a 2 nudos. Este muñeco tiene un peso de unos 70 kilos, la prueba se hizo en un barco de 40 pies de eslora, o sea, navegando, o sea, controlando el tema de la velocidad, ¿no es cierto? A 2 nudos, que se comprobó que la cabeza se mantiene afuera del agua, el cuerpo también, el arnés siempre tira del mismo lugar, o sea, tira del torso. Hasta acá, digamos, vamos medianamente bien.
pero fíjense ustedes la ola que hace alrededor el hombre al agua tomado por la cincha. Es una cincha de 1,80 m de largo. A 3 nudos ya empieza a tener mucha agua en la cara, ya cuesta, ya empieza a costar un poco respirar, o sea, mantenerse a flote, o sea, lo obliga a un gran esfuerzo. A 4 nudos ya la cosa se pone realmente difícil. Ustedes fíjense la cascada que tiene alrededor de la cabeza, y ya el cuerpo empieza a quererse, a girarse, a hacer como si fuera una hélice, como un torbellino. Y a 5 nudos ya está a velocidad de casco, o sea, acá ya, digamos, está prácticamente con la cabeza dentro del agua. La cabeza está dentro del agua, le cuesta respirar, el chaleco salvavidas no lo puede mantener a flote. Y obviamente ya está tragando mucha agua, ¿no es cierto? Bueno, a 6 nudos ya directamente este hombre pobre se está ahogando, realmente se está ahogando. ¿Qué pasa si cae a barlovento? Estamos con la cincha larga y a barlovento. Fíjense cómo lo mantiene, ¿no es cierto?, fuera del agua, pero ¿qué pasa? O sea, todas las olas que golpean del lado de barlovento del casco lo hacen estrellarse contra el casco. Y bueno, sí, evidentemente no se va a ahogar, pero le va a dar una gran paliza al casco. A sotavento con la cincha larga pasa lo mismo que les mostraba recién, directamente, o sea, ahí el barco se le cae encima. Cambiamos el largo de la cincha, 80 centímetros. Es muy poco, ¿eh? O sea, para poder movernos arriba del barco con una cincha de 80 centímetros vamos a estar prácticamente en 4 patas, vamos a tener que reptar por encima del barco. Digamos, queda colgando, no es una situación muy cómoda que digamos, pero por lo menos no se ahoga, está fuera del agua, y eso nos va a permitir ir a rescatarlo. En este mismo caso, pero a sotavento, de vuelta, sonamos. Ahí el empuje, digamos, que produce el náufrago es tan importante que levanta tanta agua y se le está cayendo el barco encima aparte. Y como la cincha es corta, o sea, lo mantiene apretado contra el casco y eso impide que el náufrago pueda respirar. Cinco personas tratando de sacar a alguien del agua. Se componen 2 fuerzas en la foto central, ¿no es cierto? Se componen 2 fuerzas. El arrastre que produce el agua de la persona que está dentro del agua, la velocidad del barco y la fuerza que tienen que hacer para poder contrarrestar las 2 cosas. Hay que pararlo el barco, hay que frenarlo. Pensar que podemos seguir navegando a baja velocidad para poder levantarlo es muy difícil. En la primera imagen se ve una foto bastante buena de acuartelar la vela de proa, tangonearla, y poner el barco a la capa, y sí, bueno, nos va a permitir poder hacer una maniobra de recuperación más sencilla. Bueno, logramos recuperarlo, y bueno, ahora hay que subirlo. Hay muchos métodos. Creo que el único ejemplo medianamente real es el primero arriba, o sea, este método, porque fíjese que hay un poco de oleaje, y ahí, bueno, no quisiera que este bichero se lo hayan metido en una oreja, en la nariz, o en la boca, o en un ojo, pero bueno, el tema es agarrarlo, de alguna manera agarrarlo. Colocarse un arnés, ahora vamos a ver otro video que es bastante tétrico, pero colocarse este arnés para poder recuperarlo no es una tarea sencilla. Con el agua quieta, todo bárbaro, pero si el agua se está moviendo, hay que abrocharse este arnés. Y este método de la vela está muy bueno. Creo que tenemos una foto un poquitito más...
vamos primero con los malacates o los aparejos para poder izarlos, tomando la botavara, tomándolo de una driza, ¿no es cierto? Pero bueno, acá el náufrago tiene que estar consciente, tiene que tener fuerzas para poder ponerse este arnés, y después, bueno, tiene que haber alguien para poder manejar todo esto. A este hombre le va a costar muchísimo perder esa horizontalidad y poder subirse al barco, pero por lo menos no está dentro del agua. Este método de la vela que veíamos antes, pensado está buenísimo, pero veamos también cómo meter a una persona dentro de esa vela, ¿no? O sea, no pensemos que es una tarea tan sencilla. Al ir cazando la driza, obviamente lo va a ir deslizando dentro de la embarcación. Para el fabricante de este producto, hacer la muestra en una marra, y sí, creo que con el agua como está, es muy sencillo. Discúlpenme que son todos métodos bárbaros, o sea, hay un marketing fantástico, pero hay que meter una persona ahí adentro con mal tiempo. Imagínense el barco rolando y embocar a una persona dentro de ese lugar. Acá estamos en problemas. ¿Cómo salgo de esto, Edu? ¿Me podés decir, por favor? Ahí está. And Graham. So, this is Yachting Monthly's test of MOB retrieval equipment. Okay. Estamos hablando o viendo situaciones ideales. O sea, el náufrago pudo nadar hasta el salvavidas, digamos. Le pudieron poner un arnés, lo están izando con una driza. Está todo bárbaro, todo fantástico. Fíjense lo que tarda este hombre, y no hay oleaje, ¿eh? Fíjense que no hay oleaje. Este video lo puso Karina Poneman, una compañera nuestra, porque fíjense que el tipo, hasta que se lo logra pasar por debajo de las axilas, que lo vamos a ver de vuelta. Fíjense la pelea, ¿no? Está peleándose. En un momento yo pensé que se iba a arrancar la cabeza. Le cuesta muchísimo. Y el agua está quieta. Bueno, listo, ahora ya lo subimos, todo fantástico. Ya está tomado, molinete, todo arriba. Y ahí está la foto. Me resbalo un poquito. ¿Qué fuerza que hago? Para aquí, para allá. Este está fantástico. Este es como un patito, o sea, como un flotador patito de la playa. Ah, no, perdón, me equivoqué, este no es el patito. Edu, hay un micrófono abierto, esto no es del video. ¿Podés cerrarlo, por favor? Edu. Guille, no veo ningún micrófono abierto. No, se escuchaba un ruido ambiente, pero no era de acá. Ah, miren, acá está lo que veíamos antes en la marina. Que al cazar la driza, va girando, se desliza hasta que lo mete dentro de la embarcación. Este es el flotador patito que les decía, parece como un cisne. Digamos que no lo está logrando mucho.
se logró sentar. Y ahora lo hizo, fantástico. Un poquito fuerte para mi gusto. En este caso sube un poco más cómodo, ¿no es cierto? O sea, tiene mucha mayor comodidad. Bueno, esto es una escala. Yo no sé ustedes, pero yo ya me cansé. O sea, es algo que lo veo, pobre hombre, luchando. Y está haciendo mucha fuerza. Si las pruebas fueron todo el mismo día, Gato está liquidado el flaco. No, sí ha ganado mucho dinero este hombre, porque tiene una... epa, ¿qué pasó? Claro, me rebalé. Ayúdenme, no sean malos, ¿no? Bueno, bromas aparte. Ahora, si quieren, conversamos un poco, porque no se hizo tan largo, por suerte. Yo pensé que íbamos a hacerlo un poquito más largo. Ni una hora siquiera, así que bastante bien. Pero fíjense esta tripulación, contentos, sonrientes, ¿no? Guillermo, Bueno, los escucho, sí. Todas. ¿Por qué evitan siempre, digamos, subir, la forma más fácil de subir es por la escalera de popa? ¿Por qué evitan eso? Y hacen toda esta maniobra para subir por el costado, que claramente los barcos no están hechos para subir por el costado. Te hago una consulta a vos. Sí. Te bañás en el río, ¿no? Cuando salís, Sí, te tirás al agua. Sí, un montón de veces. Bueno, vos viste cuando el barco... Agua, velero, de todo. Pero viste que el barco cabecea. Sí. Viste que, o sea, cabecea, Sí, cuando sí, lo guías cabecea. Sí. Bueno, Sí. ¿te imaginás arrimarte a la popa con una ola de 1 metro? Sí, bueno, eso es lo que quería saber, cuál era la razón. Claro. Se te cae el barco encima. Sí, O sea, se te cae el barco encima. O sea, claro. Es algo que no... O sea, en cambio, al querer subir por sotavento, vos tenés el barco escorado, o sea, la cubierta está mucho más cerca del agua. Esto no es lo mismo pensar en un barco con 50 centímetros de francobordo y un barco con 1,5 metros de francobordo. Claro. 2 metros de francobordo, ¿no? O sea, Sí. son muchísimas las variables. Ni que hablar de decir, bueno, hacer una recuperación a motor como tenés un motor fuera de borda. Con un motor fuera de borda todos sabemos que con la ola queda fuera del agua. Peligro. Perdón, Directamente no funciona. ¿Sí? ¿Me permitís un comentario Sí, sobre Marcela, el mismo sí. tema? Les iba a contar una anécdota de un muy amigo yendo a Sudáfrica con un tripulante, ambos atados con arnés, bueno, se fueron los dos al agua. El tripulante más joven pudo subir por la banda. Mi amigo, que es de nuestra edad, intentó 1000 veces el tripulante ayudarlo a subir por la banda, un FC-31. Imposible, la única posibilidad fue ayudarlo a ir hasta la popa y subir por la popa después de un muy buen rato. Así que también supongo que dependerá de la condición pleno océano, ¿no? Tenía puesto arnés y cincha. Sí, obviamente. Sí. Claro, o sea, pero lo que me decía este chico recién es decir, bueno, logré arrimar a alguien al barco y lo arrimo por la popa. O sea, ahí sí el barco sí está... No estoy contradiciendo lo que decís, sino que digo, Claro. a veces el subir, aunque estén muy preparados, te imaginas que un viaje largo como este, lo recontra prepararon, las maniobras entre ellos, todo, o sea, es alguien que navega mucho. Y sin embargo, el comentario era la dificultad para subirlo al segundo fue enorme. Solo eso era el comentario de lo difícil de la maniobra, aún teniendo todo muy organizado y muy armado. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata esta hermosa conversación, digamos, ¿no? ¿Qué es todo lo que nos tendríamos que evitar? Porque si nosotros nos confiamos, decimos, no va a pasar nada, ando descalzo arriba de la cubierta, total,
tomo sol, todo fantástico, o sea, no tomo previsiones, no miro meteorología, y después pasa lo que acabas de contar, Marcela, cuesta muchísimo subir al barco. Voy a ser infidente, voy a contar algo de la escuela, de un instructor que se cayó al agua y no podía subir al barco. Y estamos hablando de un francobordo que no existe, y uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, yo le tuve que poner una escalera a mi barco porque decían, ¿cómo no voy a subir un 25 pies por la popa abierta? Me tengo que subir. Y bueno, no puedo subir, es imposible. O sea, uno tiene que ser un físico-culturista, tiene que tener una fuerza tremenda. Guille, en el caso que se caiga alguien que esté con una cincha y se caiga, estás navegando con viento de proa y se cae por sotavento con la cincha. ¿Sería recomendable hacer una virada por avante para que quede a barlovento? No, Ari, porque, viste cuando les mostré el tema del arrastre con la cincha, si vos quedás a barlovento, él va a quedar golpeando, la ola lo va a golpear contra el casco. Por eso pusimos el video con Cari de este tema del arrastre y la cincha. No pensemos que vos te caes al agua. Hoy hablaba con una persona que me decía así, en verano, yendo para Colonia, mucho calor, y nos tirábamos al agua atados y nos arrastraba el barco, ¿no? Dice, es tremendo, dice, a 3, 4 nudos, tragás agua por todos lados y empezás a girar. Y bueno, y sí, lo creo, realmente lo creo, porque vos te tirás acá en el río, ¿no? Y hay mucha corriente, un nudo de corriente, y vos ves como sentís la presión de la corriente a un nudo, imagínate a 6 o a 5. Es fuertísimo, porque vos no tenés una forma aerodinámica como un barco, o como un submarino, sos una persona. Y obviamente es todo posición, salvavidas, ¿me entendés? Sí, te entiendo perfecto. Sí, o sea que tendrías que empachar y... Frenar, es la única manera, frenar para poder arriar todo, y no descuentes una cosa, que el barco también es una vela, ¿eh? La obra muerta, cuando hay mucho viento, el video que veíamos al principio, hasta que pusieron el tormentín, el barco estaba navegando a palo seco, sin nada. Estaba navegando, cayendo de las olas, y navegando, iba muy rápido, muy rápido. Ponen el tormentín, ¿sabes por qué? Porque ellos se quedan con poca velocidad, y el barco se les ponía muy otra vez a la olas, entonces tienen que poner el tormentín para poder tener timón, ¿me entendés? Para poder tener velocidad y un poco de timón. Entonces de esa manera pueden guiarlo, ¿no? Guille, yo te lo puedo contar por experiencia propia. Bueno, las experiencias propias, Jorge, son fantásticas. No, te puedo asegurar son fantásticas, pues es la verdad, es lo que realmente pasó. En una virada por avante, pasando de una banda a la otra, en vez de patinar por arriba de la carroza, seguí de largo, pasé por abajo del guardamaceo y me fui al agua. Realmente no me acuerdo qué velocidad de nudos había en el viento, creo que estaba por arriba de los 25. Y sos una bolsa de papas con una piedra atada en la pierna. Porque aparte de todo el susto que tenés y el agua que tragás, tenés el traje de agua, las botas, la ropa que tenés abajo, todo mojado, tus 80 kilos más los 80 que tenés alrededor, te la regalo que te suban al agua, que te suban al barco. ¿Y pero estabas atado, Jorge? No estaba atado, gracias a Dios, las condiciones de regata, el oficial de regata nos había obligado con el salvavidas puesto. Así que dentro de todo, dentro del susto y de realmente la experiencia espantosa, gracias a eso el salvavidas creo que me salvó. Y a Guille Campos, que bueno, fue un capitán excelente y me sacó del agua, ¿no? Estabas en el barco de Guille Campos, en el viejo barco de Guille Campos, sí, en el anterior. Sí. La reacción fue inmediata. No tengo ni idea cuánto tardaron. Yo creo que tardaron 5 minutos, para mí fueron 10 días. Pero es muy complicado, una vez que estás en el agua es muy complicado. Hay que tomar todas las precauciones, como vos decís, para no caerte. Porque por más que puedas hacer todas las maniobras, cuando hay ola y hay viento y el barco se mueve, aunque te suban por la borda, por la popa, por la proa o que te cuelguen de una driza, es muy complicado. Bueno, algo que me olvidé, se me pasó así de largo, es el tema de
de los que están sobre cubierta, ¿no? Los que están ayudando a la recuperación, preparar. El sábado que viene van a tener la clase con Alejandro Barrio de primeros auxilios, recuperación. Un dato no menor, el cuerpo a 32 grados de temperatura, cuando baja a 32 grados de temperatura te desmayás. Y por debajo de los 30 se produce la muerte. Entonces, no es que tampoco, según la temperatura del agua, acá en nuestro Río de la Plata, 20, 22 grados todo el año, podés vivir un tiempo, pero si estamos navegando en una zona fría, 5 minutos ya está, fue, listo, hipotermia. Y recuperar la temperatura en un cuerpo es algo muy complicado, ¿no? Aparte que el susto no... Que se caiga alguien al agua, y más si lo viviste, Jorge, es horrible, es una cosa que no, vos decís, no puede ser. Y estamos hablando que vos te caíste seguro acá en el circuito de regata SIC, frente a la Costanera o al Cuba, no en el medio del mar, no te caíste viniendo de Punta del Este, o sea, en el medio del río, ¿no? En Playa Honda, ponele, que vos decís, no tengo nada cerca. Estábamos por Laguna, estábamos cerca. Bueno, por eso, pero imagínense esto mismo en alta mar. Ayer vi una charla de unos 4 muchachos que con 2 Hobby Cat hicieron parte de la costa chilena, Cabo de Hornos, y llegaron hasta Río de Janeiro, Tomasis. Y yo les pregunté en un momento si estaban atados a los Hobby Cat, ¿no es cierto? Y bueno, contestó que dice que bueno, que es más peligroso estar atado que desatado, y que él cuenta que se les cae un compañero al agua, y que lo primero que hace es frenar el barco, y el compañero en el agua fue nadando y se pudo volver a subir. Porque pensar en una maniobra de recuperación con una mar gruesa alta, descartado, totalmente descartado. O sea, no creamos que es tan fácil decir, bueno, lo que nosotros hacemos en nuestro curso de timonel es realmente para poder dar el examen, ¿no es cierto? Saber que trabuchamos, que orzamos, que derivamos, que tenemos una conciencia de decimos, bueno, a tanta distancia está el salvavidas, está ahí todo bárbaro, pero cuando por arriba de los 20 nudos de viento y con mal tiempo y baja visibilidad, yo diría que es casi imposible sacar a alguien del agua. No es... Es una gran casualidad estar dentro de ese 20% que no termina en tragedia, ¿no? O sea, seguro que vamos a engrosar el 80% de tragedia. Sí, Guillermo, además hay que ver las condiciones de la persona en el agua, si ayuda o no, cuál es su nivel de nerviosismo y de tensión. Acá mi coequiper de curso, Alan, hace un par de años atrás, volvía por el San Antonio con su moto de agua, y había una chica que se había caído de un crucero, ¿sí? Y nadie se había dado cuenta, y la piba se estaba ahogando, ¿no? Y él cuenta que se acercó a darle auxilio, y fue dificilísimo sacarla, es más, casi lo tumba él también con la moto, por la desesperación de la persona, ¿sí? O sea, ¿y no viste que los salvavidas te noquean? O sea, cuando el guardavidas cuando te quiere sacar del agua, si el tipo está muy loco, lo noquea, es una sencilla forma de poder tener un cuerpo y poder arrastrarlo, ¿no? Vos habrás tenido que hacer lo mismo, Alan. O le diste un beso, ¿qué hiciste? Le diste un beso, le pasaste el teléfono, ¿qué hiciste? No, nada, la seguro. Donde se había caído. Recién se dieron cuenta cuando la devolví, más o menos. Pero bueno. Cuando se casaron, ya están casados, todos. No. Está bueno, o sea, mucha prevención es lo mejor de todo. Para todo. O sea, lo que hablábamos el otro día, varadura, meteorología, bueno, cuando tengan meteorología, hay que mirar todo antes de salir a navegar. No es... Guille, sí. Hace unos cuantos años, en una regasic de las que se corría los sábados, no sé si te acordás, Sí, un barco tal lo partió al Leluney, pero le hizo un agujero. Uno de los tripulantes del Leluney quedó colgado al lado de afuera, todo quebrado. ¿Lo trajiste vos al club de vuelta? No, yo rescaté al que se tiró al agua.
¿viste? Porque cometió ese error, se tiró al agua sin estar atado y la corriente se lo empezó a llevar, ¿viste? Y lo peor es que había tanta ola, que yo no podía poner el motor fuera de borda, ¿viste? Y yo le daba la vuelta, y siempre me quedaba lejos el tipo, ¿viste? Hasta que me acerqué y el chico que iba conmigo lo subió casi de los pelos, lo subió al barco, pero también cometió el error de no tirarse atado, porque quería ayudar al que estaba quebrado, que al final lo rescató Cousillas. Claro, con el común. Fue con el común Claro, Jorge y lo rescató. Claro, sí, claro. Y el otro se tiró y se empezó a ir, empezó a navegar. Y el tipo cuando lo saqué del agua dijo, pensé que me moría, ya estaba rezando. Y tenía puesto salvavidas, porque esa regata creo que la corrimos con salvavidas. Claro. Sí. Sí, tenía puesto el salvavidas. Claro, por lo menos estaba flotando, por lo menos flotaba. Sí. Ahora, o sea, una persona que cae, el tripulante que estaba recién en la botavara y fue eyectado por la botavara, ¿no? Por timonel, vaya a saber en qué estaba pensando para acuartelar esa vela y que trabuchara así involuntariamente. ¿Qué hubiera pasado si ese tripulante cae al agua sin salvavidas y noqueado, o sea, inconsciente? Y no lo sacas más. En nuestro río, por lo menos, un tipo que cae al agua, no lo encontrás más. ¿Cómo haces? Se hundió y ¿qué haces? O sea, por más que te tires y empieces a bucear, es al tacto. O sea, no lo ves. No es la agua, esas aguas de Angra que son transparentes, o bueno, ahí está. Bueno, vemos qué hacemos. O sea, hay que tratar de evitar de llegar a esa situación. O sea, no es mejor saber hacer una maniobra que evitar todo esto. Suma muchísimo más saber toda la prevención. O sea, es muchísimo más importante que saber hacer cualquier maniobra. Cualquier maniobra. O sea, mismo que hay gente que no tiene la destreza, hay gente que tiene menos destreza que otro, gente que tiene una idea, digamos, por ahí un poquitito más afinada, y puede hacer determinada maniobra mejor que otro, pero no le podemos dar un carnet de timonel al experto únicamente. O sea, le tenemos que enseñar al timonel o al patrón a que evite todos esos problemas. No que, a mí se me cae alguien al agua y yo sé sacarlo. No. Yo les diría que no confíen. Estar de este lado, digamos, comunicándome con ustedes, yo doy mucho mi experiencia personal. Yo hace 2 veranos me fui a Sauce, y sí, me até, me puse arnés, salvavidas, tenía todo preparado, todo bárbaro, pero en un momento tuve la vela de proa, que sigo a Sauce sin vela de proa, porque había ola, viento de través, el barco rolaba. Digo, ¿qué quiero? Podría llegar igual, estaba paseando. Porque, bueno, quizás hubiera sido una imprudencia ir a ponerla y caerme al agua. El barco iba a seguir navegando. O sea, y sí, me va a pasar como lo que vos contabas de este hombre que llegó a Colonia colgado de la banda muerto, ¿no? O sea, no hay... Nadie está exento de que le pase algo. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿Todo tranquilo? Yo puedo hacer otro comentario, porque vos mencionaste, y digamos, volviendo a las clases anteriores, el tema de las varaduras y cómo salir de la varadura. Vuelvo de nuevo al tema de la navegación en solitario. Yo soy presidente de la UNEM también. Entonces, sí, vi su informe. Sacamos un informe para todo diciendo que desde marzo no sabemos en qué condiciones están los bancos del canal costanero, ni si las boyas están en su posición correcta, pueden haber garreado. Recién ahora vamos a salir a navegar, tenemos permiso para salir a navegar, para recorrer, verificar las posiciones y hacer una batimetría para saber dónde están los bancos. Así es importante porque el que va en solitario y se vara, se quedó, ahí se queda. Es lo que me dijeron en el club. Te llega a pasar algo y no te podemos ir a buscar. Vi un par de barcos varados ayer a la tarde. Vi un par de barcos varados ahí frente a San Isidro. La salida del Barrancas hay un banco muy grande que está hacia el este. Digamos en la Y esa que se forma entre la salida norte y sur del Barrancas.
Ahí se ha hecho un banco bastante grande y sí, había no sé qué barco era, pero estaba luchando el hombre para zafar del tema. Y con Es muy que ahí poco es justamente viento, ahí es muy el poca canal agua. costanero ahí se está cerrando. El banco del lado de tierra está avanzando sobre el canal costanero y el banco del lado del Rivademar está avanzando sobre la boya 22, con lo cual se está estrechando ahí una canaleta. Y pero ¿no vio que cuando baja mucho el río, la boya 22 queda apoyada en el fondo? Y creo que la corrieron ya 2 o 3 veces hacia tierra. O La sea, si boya uno ve 22, las posiciones. la boya 22 la corrimos a principio de este año a 1,20 al 0. Claro. 1,20 al 0. Y ahora debe estar en, no sé, supongo que debe estar en 50 al 0 porque se vara muy seguido. Claro, sí, las vemos, las vemos. Sí, el área nuestra para salir con la escuela cada vez es más pequeña, ¿no? O sea, Sí. el área, antes teníamos mucha más cancha para trabajar y ahora cada vez es más acotadita, está más apretada. Encuentro los cementerios muy confortables, usted, ¿no? Escucho algo de fondo, pero no. ¿O es una pregunta o se escucha algo? Hablaban de un cementerio, no sé si es una Sí, por pregunta. eso. Yo sé, pero todavía no matamos a nadie, por favor. No murió nadie hoy, no murió nadie ahogado. Quédense tranquilos que estamos todos en nuestras casas. No hay ninguna persona herida. Los voy dejando. Si tienen alguna consulta, creo que contestamos una duda que hubo en la clase anterior con respecto a los pilot chart y a los pilot. Los pilot chart y los pilot solamente fue contestada como una fe de ratas. Y ¿quién fue? El señor Galdi también me hizo una consulta por algo de motores, espero que Juan le haya respondido. O sea, pero estamos para eso, o sea, ustedes tienen datos míos de Ariel, Rademiski, así que estamos a disposición. Les agradezco mucho y nos vemos el sábado que viene. Vamos a seguir con recuperación de personas. Muy bueno, Guille, muchas gracias. Gracias, Guille. A ustedes. Que estén muy bien. Suerte, gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Guille. Gracias, Guille. Muy buenos videos.